Hola compañeros, aquí estamos para la clase número 11, clase abierta de Karate Science Academy en nuestro YouTube. Bienvenidos a aquellos que no me conocen. Yo soy Pedro Candellas, el fundador de Karate Science Academy, y todos los miércoles estoy aquí compartiendo una clase gratuita sobre lo que la evidencia científica sabe sobre la metodología de entrenamiento, y todo lo adapto para a la realidad del karate, comité, kata, niños, atletas, no atletas. Y aquí estoy yo, aquí estoy yo, perdón por mi español, soy portugués, entonces no es perfecto, ¿sí? Entonces, hoy os traigo una clase sencilla, ¿ok? Muy simples, solo yo, mi Word y mis anotaciones. Antes de más, quiero deciros que perdón a aquellos que están esperando el PDF gratuito en nuestro Telegram sobre la clase de la semana pasada, sobre los 7 principios del entrenamiento de fuerza para los niños y jóvenes karatecas, porque saben, quien ya me sigue hace algún tiempo, sabe que yo puedo no hacer las cosas tan rápido como me gustaría, porque es mucho trabajo, pero la promesa está ahí y espero juntamente con el PDF de esta clase también compartir lo de la clase anterior. Atención que las clases están disponibles, 95% de ellas, solamente una semana hasta que yo publique la nueva clase en la semana siguiente. Por eso, suscriban al canal con las notificaciones activadas y para que no se pierdan, porque así que la clase nueva esté publicada, YouTube os envía una notificación. Yo también divulgo la clase nueva en Telegram, que está aquí abajo el enlace, donde yo comparto los PDFs gratuitos de las clases de YouTube, que pueden descargar para quedarse con ellas siempre. Divulgo en Telegram, en Instagram, pero muchas veces por una cuestión de tiempo solo lo hago el día siguiente, el jueves, el viernes, y ya tienen 1 o 2 días menos para acompañar y poder asistir a la clase. Bien, os traigo un tema. Siempre vamos a hablar de puñetazos, Gyakuzuki, Oizuki, no interesa, pero no desde un punto de vista técnico, porque como ya saben, aunque yo practique karate hace 27 años y que enseñe karatecas hace casi 20 años, ¿vale? Y claro, soy cuarto dan de Goju Ryu, de karate, y hago otras artes marciales por una cuestión personal solo, pero aunque yo sepa el suficiente sobre la parte técnica y táctica de comité, kata, etcétera, no me considero un especialista de élite en esas partes, y mi gran especialidad, donde estoy siempre encima de las más recientes metodologías de entrenamiento, es sobre la parte del entrenamiento físico, del entrenamiento de flexibilidad, fuerza, potencia de los niños, su desarrollo motor. Entonces es eso que yo hablo aquí en Karate Science Academy, y siempre que yo algún día si lanzo un proyecto más sobre la parte técnica, táctica, ahí yo voy siempre a invitar personas que yo considero que están en un nivel de élite, que tienen mucho que enseñar a la mayoría de los karatecas del mundo, incluso a mí, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre 3 cosas esenciales que tenemos que saber sobre los puñetazos para que entendamos mejor cómo tenemos que entrenar nuestro cuerpo desde un punto de vista de estabilidad, fuerza, etcétera, para que podamos sacar el máximo potencial de nuestros karatecas, competidores, no competidores, comité de la Federación Mundial de Karate, Kyokushinkai, Ashihara Karate, lo que sea, ¿sí? Defensa personal, ¿sí? Un puñetazo es un puñetazo. Claro que hay situaciones técnicas específicas cuando yo tengo que hacer un knockout a mi compañero, a mi oponente, es una cosa. Hay diferencias en relación a solamente marcar puntos con un control del puñetazo. Pero no voy a entrar en esa parte.
vamos a hablar cómo yo puedo sacar el máximo de un puñetazo, un Gyakuzuki, por ejemplo, independientemente de las cuestiones, de los detalles técnicos específicos para cada situación, ¿sí? Aquí estoy yo. Hoy no he tenido tiempo de hacer un PowerPoint, pero ya saben que yo estoy haciendo un filtraje muy duro y muy detallado para llegar a aquellos karatecas que son como yo y que quieren realmente ir ¿cómo se dice? Muy fundo, no me acuerdo. Profundo, conocimiento profundo sobre metodologías de entrenamiento. ¿Sí? No es la mayoría, yo sé, es como en toda la vida. Aquellos que van a buscar todo el detalle son siempre una minoría, pero es para ellos que estoy hablando. No estoy buscando seguidores en YouTube, seguidores en Instagram, no estoy buscando likes, estoy buscando las personas que como yo consiguen estar asistiendo a una clase de un hombre hablando con un Word sobre metodología de entrenamiento durante una hora. Es lo que es, ¿sí? Yo sé que si hiciera vídeos más cortos con unos consejos aquí y ahí, probablemente tendría más seguidores o más gente, pero no es mi objetivo correr atrás de eso. Entonces, aquí estoy yo. Quien quiere aprovechar, perfecto. Quien no quiere, perfecto, amigos. Cada uno tiene sus perspectivas de las cosas. Mira, entonces vamos a empezar a hablar de eso. Primer punto. Todos nosotros tenemos la conciencia que el puñetazo es un elemento, un factor clave del karate. No hay duda. Y es algo complejo. Muchas veces nosotros lo hacemos por muchos años y parece que es algo fácil, natural, pero desde un punto de vista de la coordinación entre tantos músculos que están involucrados, implicados en el puñetazo, desde los pies hasta la mano, ¿sí? Que va a alcanzar el blanco, muchas cosas ocurren para que el puñetazo sea más potente, más rápido y todo eso, ¿sí? Entonces, uno de los más grandes errores, vamos a hablar de la primera cosa esencial. Uno de los más grandes errores es que nosotros tenemos la conciencia, porque incluso los maestros más tradicionales de Japón y de otros países siempre nos han enseñado una cosa que es totalmente verdad. Y la evidencia lo demuestra cuando se hace un análisis biomecánica, por ejemplo, ¿sí? Más objetiva, más factual, demuestra lo que ellos ya sentían por su propia sensación personal y experiencia. Por veces se acierta, ¿sí? Entonces, aunque ellos nos enseñan que las piernas son como los motores del puñetazo, es desde ahí que empieza a crearse la potencia para que después en la parte final del puñetazo sea rápida, potente, lo que sea. Es que las piernas son muy importantes. Pero después, cuando observamos el entrenamiento técnico, físico, para mejorar los puñetazos, es que vemos mucha gente, muchos karatecas muy enfocados en la parte final del puñetazo. En la parte final, ¿cuál es? De aquí hasta aquí, de los brazos. O sea, el puñetazo en sí mismo es como que la última parte del puñetazo y seguimos muy enfocados muchas veces, no toda la gente, claro, pero mucha gente se enfoca mucho en el movimiento del brazo y trabaja la potencia del brazo. Para el gimnasio trabajar el tríceps aisladamente, el hombro aisladamente, no, ¿ok? Todo comienza en las piernas, todo. Si las piernas no están bien entrenadas, si no tienen buenos niveles de potencia, si no están bien coordinadas con los músculos del torso y del torso para los brazos, entonces el puñetazo nunca llega a alcanzar su máximo potencial. ¿Vale? Entonces, la cuestión de las piernas es solo una cuestión técnica, como nos han enseñado, por lo menos siempre aprendo eso con mis maestros. Es también una cuestión física.
si quiero, de entrenamiento físico, si quiero mejorar la potencia y la velocidad del puñetazo, yo tengo que desarrollar también la potencia de las piernas, de los miembros inferiores, ¿vale? Entonces voy a daros aquí un dato muy simple y muy sencillo. Por ejemplo, estudios demuestran, no tenemos esos datos en karate específicamente, pero en modalidades como el boxeo, que es un deporte de combate que tiene más cosas publicadas desde un punto de vista de análisis biomecánico y todo eso. Por ejemplo, mismo en el boxeo, que utilizan más el hombro que tradicionalmente se usa en karate, los miembros inferiores tienen una contribución de 35-40% de la potencia y de la velocidad del puñetazo. Estamos hablando no solamente cuando nos desplazamos, pero también cuando me quedo quieto y solo hago el puñetazo, las piernas contribuyen eso para el puñetazo. Y si vamos a mirar al torso y al brazo, el brazo es la parte del cuerpo que menos contribuye, aunque sea importante, claro, que menos contribuye para la potencia y la velocidad de un puñetazo. Entonces, eso nos dice que es fundamental desarrollar determinadas capacidades físicas de nuestros miembros inferiores, ¿sí? Es muy importante. Y para tener una idea, si comparamos, por ejemplo, atletas de boxeo muy experientes, con muchos años de entrenamiento, un gran nivel competitivo, en relación a aquellos que están empezando el boxeo, la contribución de los miembros inferiores es el doble. O sea, una persona que está empezando, iniciante, va a contribuir algo como 15 a 20% de las piernas, los miembros inferiores, van a contribuir solamente 15 a 20% para el puñetazo. Entonces, ¿por qué? Una cuestión técnica, claro, de coordinación, una cuestión que las piernas están tan desarrolladas desde un punto de vista físico. Entonces, para ver la importancia que tiene para alcanzar niveles superiores en términos del desempeño de nuestro puñetazo, es fundamental desarrollar una buena técnica para que la energía que viene del suelo, de las fuerzas de reacción del suelo, cuando empujamos el pie para sacar el máximo de velocidad y potencia para el brazo, esa coordinación tiene que ser perfeccionada, y también las capacidades físicas de las piernas tienen que ser desarrolladas para que también el puñetazo sea más fuerte, potente, rápido, mismo cuando no nos desplazamos. Mismo quietos, ¡pah! Ahí, ¿sí? Importante, información. Bien, ahora vamos a ver aquí, dentro de este primer punto, cuáles son los tres factores contribuyentes para la potencia de los puñetazos. Entonces, en primer lugar tenemos, como digo eso en español, que tengo mis anotaciones en inglés, porque es del PDF que voy a compartir con vosotros, con ustedes. Entonces, vamos a llamarla la energía, no es bien, pero generada, ¿sí? Por las piernas en el suelo, ¿vale? Esa es la primera fase. El primer factor que contribuye para la potencia de los puñetazos. Empieza ahí, en el suelo, ¿sí? Si yo doy un puñetazo en el aire, ¿sí? Imagínate que salto, no sé si es posible, pero salto y después ya no estoy aprovechando las fuerzas de reacción del suelo por el salto y doy un puñetazo en el aire. La potencia no es la misma. Si estoy desequilibrado, la potencia no es la misma. ¿Por qué? Porque si estoy desequilibrado no consigo hacer tanta fuerza en la dirección del puñetazo contra el suelo con mis pies, por ejemplo. No es la misma, no es tan eficiente. Entonces, ese es el primer factor. Después tenemos la rotación del torso, ¿sí? Rotación del torso.
todos sabemos por experiencia que si yo hago una rotación más grande, la potencia va a ser más grande. Por veces tenemos que sacrificar eso por una cuestión táctica, porque no queremos denunciar nuestras intenciones. Entonces muchas veces hacemos un movimiento un poco más corto por una cuestión táctica para que no sea tan percibido por el oponente, ¿vale? Y conseguimos alcanzarlo sin que él se salga de la distancia o defenda, pero ahí es una decisión nuestra, ir ir a buscar más potencia o jugar con la potencia máxima posible, pero sin denunciar mucho el puñetazo. Pero, por ejemplo, cuando vemos, aunque mismo los atletas de MMA, de boxeo, todo eso, que trabajan mucho la cuestión de trabajar los brazos aquí para que no se denuncie mucho el movimiento, la verdad es que si ustedes analizan vídeos de boxeo, de MMA, todo eso, y se los ponen en cámara lenta, ¿sí? La verdad es cuando el atleta cree que puede hacer un knockout, todo viene de aquí, ¿sí? A no ser que sea un puñetazo un poco más directo, siempre que ellos quieren impactar al oponente con más potencia, mismo un atleta muy avanzado siempre va a hacer esta preparación. ¿Por qué? Más o menos, ¿por qué? Porque sabe que la potencia es mucho más grande. Entonces, cuanto mayor, claro que hay límites, pero cuanto más grande es la rotación del torso, más potente es el puñetazo. Por eso es que después, por una cuestión táctica, tenemos que decidir si es el momento para hacer esa búsqueda de potencia, de mayor potencia, o si es preferible hacer un puñetazo un poco más técnico y para no ser tan denunciado. Por ejemplo, en el Comité de Federación Mundial de Karate, como no hay la cuestión del knockout, lo que interesa es solamente la velocidad, ¿sí? Para marcar el punto. Entonces, no hace sentido hacer ese tipo de cosas porque va a ser muy fácil ¿cómo se dice? De evitar, sí, por el oponente, aún más que la distancia de Comité de Federación Mundial de Karate es una distancia más grande y que todo se percibe más rápidamente y muy fácilmente. Yo salgo un poco y el puñetazo ya no marca el punto. Cuando se trabaja un trabajo de más para knockout, la distancia es más corta y mismo que yo denuncie un poco el movimiento, mismo así puede ser muy rápido para la reacción defensiva del oponente. Entonces, son todas cuestiones subjetivas, pero desde un punto de vista de la producción de potencia, no hay dudas que la rotación del torso aumenta la potencia. Entonces, es una cuestión de ustedes con esa información pensar, bien, con lo que yo hago, Comité, Federación Mundial de Karate, Kyokushinkai, MMA, defensa personal, kata, hay estándares técnicos que por veces tienen que ser respetados en sacrificio de la potencia o cuestiones tácticas, sacrificio de la potencia. Pero cuando un kata, por ejemplo, que todo es un poco más de control postural, si yo hago un puñetazo muy pronunciado, técnicamente va a ser de valorado, ¿sí? No va a ser tan valorado por los jueces, pero la verdad es que si yo pongo un poco más del torso, puedo aumentar el rendimiento atlético del kata sin salir de los estándares técnicos aceptables. Entonces, si yo puedo hacer una rotación, mismo que en el final un poco más grande del Gyakuzuki, por ejemplo, eso me va a aumentar la potencia del puñetazo, pero tengo que respetar aquellos estándares, ¿sí? Pero después, con la información que yo comparto con ustedes, lo adaptan a la realidad vuestra. Esa es mi intención, que sean autónomos, independientes y no solamente imitadores que, ¿sí? Entonces, después tenemos entonces la contribución, voy a por más simples aquí, los músculos de los brazos. Es el tercer factor, sin duda. Hombro, ¿sí? La parte del deltoide delantero, ¿sí? No sé si así es que se dice. Deltoide de adelante, delantero, no sé.
El tríceps, los rotadores del antebrazo, ahí está en la parte final del puñetazo, ¿sí? Eso es transversal a cualquier modalidad que tenga que generar más potencia con los brazos. Béisbol, ¿cómo se dice? Balonmano, aquellos lanzamientos en el atletismo, lanzamientos del peso, del dardo, no sé cómo se dice, más del martillo. Yo no sé si esta la traducción para la realidad deportiva en español es esa, pero en Portugal es el lanzamiento del martillo, del peso y del dardo. Sí, pero me entienden. Todo que sea lanzamientos con los brazos, igual. Balonmano, igual. Un remate de voleibol, por ejemplo. Todo lo que tenga que tener más potencia, siempre que yo hago esta rotación, ¿sí? Va a ganar más potencia. Siempre que yo utilizo mejor la transferencia de energía de las piernas para el torso, del torso para los brazos, la potencia es más grande. Pero, por ejemplo, mientras que en una tarea, un deporte cerrado, como por ejemplo, el lanzamiento del peso, por ejemplo, donde no tiene que reaccionar a nada, solamente tiene que, dentro de los estándares técnicos, de las reglas, tiene que hacer la mejor cosa que consiguen para generar más potencia. En balonmano, por ejemplo, ya tiene que hacerlo en un determinado timing para que el defensa, por ejemplo, no consiga bloquear la pelota. Entonces ahí una vez más es como el karate. Tiene que haber un compromiso entre la potencia, que va a ser importante para que el portero no consiga defender el remate, pero también tenemos factores temporales tiene que ser solamente el suficiente para que no sea defendido el remate por el defensa, que no me dificulte la tarea. Es exactamente la misma cosa. Reacción a algo que es exterior, un oponente, como el comité. Más, déjame ver aquí. Ya. Ok. Una cosa, por ejemplo, un ejemplo que tengo aquí. Todos nosotros sentimos que en kata, claro que el tiempo entre el desplazamiento, por ejemplo, en Zekutsudashi y el puñetazo, por ejemplo, un Oitsuki o un Gyakuzuki, tiene que ser muy corto. Es casi que simultáneo. Pero la verdad lo que queremos es que la transferencia de la energía del desplazamiento se va al brazo. Entonces, en la práctica, en nuestra cabeza, es como si el puñetazo fuera unos milésimos de segundo después de aprovechar la energía de la pierna. Sabemos que, por ejemplo, si yo avanzo el brazo primero y me desplazo después, en el Comité de Federación Mundial Karate eso hace sentido porque es un juego de velocidad. En la cuestión de la potencia final no es tan importante. Entonces muchas veces utiliza la estrategia de lanzar el brazo primero y después de la pierna para no denunciar, ¿sí? Hace todo el sentido. Pero sabemos que la potencia de ese puñetazo no es la misma que hacer un desplazamiento de kata y pie-mano, ¿sí? La potencia es más grande porque energía más aprovechada desde el suelo, ¿ya? ¿Vale? Pero mismo cuando lanzo el kisame primero, hay siempre una impulsión previa de la pierna para lanzar el brazo, pero simplemente no nos desplazamos, solo desplazamos después. Pero la energía también está ahí, pero no se consigue generar la misma potencia. ¿Sí? Bien. Aquí está todo. Ok. Tipos de ejercicios y métodos. Ejercicio, ya he hablado de eso en otras situaciones, probablemente aquí en las clases abiertas, pero siempre tenemos gente nueva asistiendo. Entonces, tipos de ejercicios verticales y horizontales, ¿vale? Hacer cosas como desplazamientos con los lastres, por ejemplo, con la metodología correcta, claro. Hacer saltos horizontales, un contramovimiento, por ejemplo. Hacer, lo que podemos hacer más. Siempre estoy hablando de situaciones donde tenemos que desplazarnos
horizontalmente. Puede ser adelante, atrás, al diagonal, al lado. Sí, eso igual. Pero aunque los desplazamientos sean horizontales, aunque el puñetazo en su movimiento final sea un movimiento en la horizontal y no para encima, la vertical, todas las fases, estas tres fases que tenemos aquí, los tres factores contribuyentes, dependen de la generación de potencia en la dirección vertical y horizontal. Todas las fases. Mismo que yo me desplace para dar el puñetazo, la fase inicial de la impulsión es vertical, después se desplaza. El puñetazo, ese primer movimiento del hombro, por ejemplo, tiene siempre alguna impulsión vertical. La energía pasando de las piernas para el torso, siempre hay una energía vertical inicial hasta que se vuelva horizontal. Entonces, no podemos solamente, por ejemplo, si tienen acceso al gimnasio, no puedes solamente hacer sentadillas para trabajar potencia para los miembros inferiores, pesos muertos, todo eso. Es importante, pero tenemos también que incluir ejercicios horizontales, ¿vale? Bien, espero que sí. Después, métodos. Una cosa que a poco que estaba hablando de la cuestión del kata pie-mano, por ejemplo, un deporte de combate que busca mucho más la potencia de las patadas que propiamente la velocidad, el tiempo que lleva a llegar al blanco, que es el Muay Thai, por ejemplo. Ellos tradicionalmente siempre hacen un paso de preparación antes de hacer una patada circular, por ejemplo. ¿Por qué? Y si ustedes lo hacen de esa manera, van a percibir que la generación de potencia es mucho mayor, ¿vale? Mira, vamos aquí a hablar de los métodos. Estoy bajándome porque ya saben que esas mis grabaciones son como si fuera una clase en directo, al vivo o presencial en un auditorio, en un pabellón, lo que sea. Y mi ordenador se está quedando sin batería porque me he olvidado cómo cumplo siempre de enchufar mi ordenador. Eso quiere decir que se llama. Y aquí estoy yo. Y si es la primera vez que estás asistiendo a la clase, perdón, pero es así. Esto no es Netflix, no es una producción profesional, es solo Pedro Candés compartiendo conocimiento. Bien, entonces, métodos. Métodos. Vamos aquí a ver. Entonces, tenemos, empezando por las bases, ¿vale? Vamos a empezar por las bases. Fuerza máxima. Importante desarrollar porque no estoy hablando de cambiar, de convertir nuestros karatecas en halterofilistas, en campeones de strongman, de convertirse en bodybuilders. Estoy hablando de que la fuerza máxima es un contribuyente importante para la potencia. Entonces, si yo no tengo buenos niveles de fuerza máxima, me quedo siempre limitado en la generación de potencia que consigo poner, ¿sí? Entonces es importante tener una primera fase, por lo menos con karatecas que no están acostumbrados a hacer un entrenamiento de fuerza, velocidad, potencia con cargas externas, por ejemplo, con una buena metodología. La fuerza máxima es algo que se debe desarrollar en el principio y mantener siempre eso en el entrenamiento. Fuerza máxima de la manera tradicional, que es hacer con cargas más cerca de nuestra fuerza máxima, 3 repeticiones máximas, 4 o 5 cuando está alguien empezando, pero también con el método no tradicional, que es aumentar la masa muscular, porque no hay ningún factor que contribuya más para nuestra fuerza máxima que tener más masa muscular. ¿Sí? Claro que esa masa muscular tiene que estar con un buen reclutamiento de las unidades motoras, con una elevada frecuencia de activación de las unidades motoras, pero a largo plazo, naturalmente, quien tiene más masa muscular consigue producir más fuerza.
Claro que hay excepciones. Claro que soy un hombre muy fuerte, muy fuerte, no, con mucha masa muscular, pero que no está tan optimizada desde un punto de vista del reclutamiento, de la frecuencia de activación de las unidades motoras. Puedo tener a alguien que tiene menos 15 kilos de masa muscular y que tenga un poco más de fuerza máxima, pero eso es la excepción. No se conoce ningún hombre que ha ganado el strongman que sea delgado. ¿Sí? Todos son hombres gigantes. Los halterofilistas de los pesos pesados levantan más peso que los más leves. No quiere decir que no haya excepciones, pero esa es la regla. Entonces, si no tienen problemas de subir de categoría de peso en combate o algo así, si desarrollan un poco más de masa muscular, si está bien entrenada, a largo plazo van a desarrollar más fuerza máxima. ¿Sí? Eso es una charla para otras situaciones en el curso, por ejemplo, de Expertos de Karate 2021. Lo voy a explicar muy bien en uno de los cursos adicionales. Y así es. Fuerza máxima, porque es importante. Contribuye para la potencia y porque, por ejemplo, si tengo que moverme de posiciones un poco más estáticas, más paradas, me va a ayudar a vencer la inercia. Si yo tengo que hacer ¿cómo se dice? Que tengo que frenar el peso del cuerpo por alguna razón para después moverme otra vez para dar un puñetazo, me va a ayudar a frenar más rápidamente para después cambiar de dirección, todo eso, sí, pero no es el método mejor porque a partir de un determinado momento va a dejar de tener un papel importante o tan importante y tenemos que dedicarnos a los métodos de la fuerza rápida, que es la más importante para el karate. Entonces tenemos la fuerza explosiva, principalmente con cargas máximas y supramáximas, que es decir, 1 a 3 repeticiones máximas o una carga que no se pueda mover. Pero voy a pedir al atleta que intente mover la carga lo más rápido posible, muy explosivamente desde el primer momento, porque es un método que va a ayudar a aumentar la aceleración, eso queda así. Aceleración principalmente de la fase inicial del movimiento. En este caso, principalmente de las piernas. Aquí el arranque inicial que después va a ayudar a que todo se acelere más rápidamente. Tenemos, por ejemplo, el entrenamiento balístico. Importante también, que también va a desarrollar la fuerza explosiva, pero dentro de otra zona de entrenamiento de la potencia. Por favor, esta clase está disponible, ha sido la primera. Las 4 zonas de entrenamiento de la potencia para el karate asistan a la clase y que van a percibir muchas cosas, entender muchas cosas y la importancia de hacer un buen entrenamiento físico y de fuerza y de potencia. Después tenemos el entrenamiento pliométrico, que nos va a ayudar a aprovechar mejor el ciclo de estiramiento, acortamiento, que es cuando hacemos movimientos de preparación de las piernas, por ejemplo, que estamos sufriendo un contraataque, porque queremos hacer un contraataque, sufrimos el puñetazo, hacemos eso, una pequeña esquiva, bam, bam, y después cambiamos rápidamente de dirección para hacer un knockout o para hacer un contraataque puntual. El entrenamiento pliométrico va a ser fundamental para que cuando después de hacer ese movimiento con las piernas un poco más flexionadas y después arrancamos, el arranque va a ser más rápido y naturalmente va a generar más potencia. ¿Sí? Y ahora vamos nunca se olviden que aunque los miembros superiores sean muy importantes para desarrollar potencia y velocidad para los puñetazos, es como que la prioridad número 1 sea la fuerza y potencia de los miembros inferiores. Y después, también importante, pero en nuestra cabeza tenemos que pensar que dada la importantísima contribución de los miembros inferiores para la potencia o velocidad de un puñetazo, tenemos que pensar que primero, piernas, no primero, no tiene que ser Messi, no, puede ser las cosas
en simultáneo, pero tienen que pensar que si las piernas, si los miembros inferiores no están bien desarrollados desde un punto de vista de fuerza y potencia y técnica, obviamente, siempre vamos a estar limitados en nuestros puñetazos, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de una tercera cosa y última, que es la estabilidad del torso. Entonces, claro que la generación de dinámica de fuerza, potencia del torso es fundamental. Los músculos abdominales, por ejemplo, tienen que tener la capacidad de promover una rotación rápida y fuerte. Eso es importante, no hay duda, pero muchas veces también solamente nos preocupamos con esa parte. Pero es muy importante que también se desarrolle estabilidad en el torso. Por dos cuestiones, por dos razones. En primer lugar, porque las fuerzas generadas sobre la columna con un puñetazo, principalmente algo que podamos hacer una rotación completa, las fuerzas generadas pueden ser potencialmente lesivas para la columna, potencialmente. Porque mucha energía, un movimiento muy fuerte, muy potente, muy rápido, en una estructura articular que tiene estructuras del cuerpo que tiene muchas articulaciones, puede ser potencialmente lesivo. Entonces, hay que desarrollar la capacidad del torso, de los músculos del torso, frenar en el movimiento en el tiempo cierto, para que no sea demasiado después de todo un esfuerzo. Pero cuando hablo de los músculos que hacen ese freno, no estoy hablando solamente de los abdominales, pero también de los músculos de la zona lumbar, porque eso trabaja todo en coordinación y cuando yo hago un movimiento de rotación, hay una parte de los abdominales que están generando potencia y otra que puede generar la estabilidad final, frenar todo eso. Los músculos de la zona lumbar es igual, ¿sí? No solamente abdominales, 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 ¿vale? Ahora, ¿cómo desarrollamos primero la parte de la potencia? Igual. Muchas veces nos olvidamos que eh, todos los músculos de nuestro cuerpo pueden ser agonistas, o sea, los principales motores del movimiento. Agonistas secundarios o sinergistas son músculos adicionales que generalmente participan cuando el movimiento tiene que ser o muy rápido o mover algo que sea muy pesado. Los músculos sinergistas o agonistas secundarios entran en acción más fácilmente para ayudar los músculos principales. Después tenemos los antagonistas que se relajan para que los agonistas hagan su trabajo. Y tenemos los estabilizadores que, por ejemplo, tienen la función de estabilizar determinadas articulaciones para que el movimiento sea más equilibrado o para que la energía se transfiera más fácilmente entre músculos. Y tenemos neutralizadores que son músculos que impiden que hagan movimientos no deseables, no deseados en el movimiento, ¿sí? Pero todos los músculos, dependiendo del movimiento que estamos haciendo, pueden ser agonistas, agonistas secundarios, estabilizadores, neutralizadores y antagonistas. Todos. Entonces, no hay músculos estabilizadores. Eso es algo que es algo, un error. No hay músculos estabilizadores. Hay músculos que la mayoría del tiempo o que son más solicitados para estabilización. Por ejemplo, los abdominales son músculos que en nuestro día a día están más estabilizando nuestra postura que propiamente contribuyendo para el movimiento. Pero si yo hago una rotación, los abdominales, principalmente los oblicuos, se transforman en agonistas, dejan de ser estabilizadores. Si yo estoy sentado en una silla y me levanto, esa primera flexión del torso, el recto abdominal, va a ser un agonista. O sea, si yo hago un movimiento de espalda, por ejemplo, rápido hacia atrás, los abdominales tienen que ser antagonistas. En el final se contraen para parar el movimiento. O sea, es algo muy dinámico
y vamos a empezar a sacar la idea, a quitar la idea de que hay músculos que son estabilizadores solo. No, no hay músculos estabilizadores. Hay músculos que son estabilizadores en un determinado movimiento, son agonistas en otro, ¿me entienden? El hombro puede ser un músculo estabilizador. ¿Sí? Cualquier uno puede ser. Entonces, la manera de desarrollar potencia, fuerza, velocidad en los músculos del torso es igual que desarrollar potencia, fuerza, velocidad del bíceps, del hombro, de los cuádriceps, es igual. Es la misma metodología, simplemente tenemos que seleccionar movimientos donde los abdominales participen como agonistas. En el puñetazo eso ocurre, pero ellos tienen que tener la capacidad, abdominales, músculos de la zona lumbar, músculos de las caderas, sí, por ejemplo, aquí adelante, de también dar estabilidad al movimiento. O sea, aunque ellos sean promotores de la rotación, tienen que tener la capacidad de estabilizar el torso al mismo tiempo, de parar el movimiento en el momento cierto para que no haga demasiada rotación que pueda ser potencialmente lesiva. Cuanto más potencia consiguen generar en el torso, en rotación, más fuerza tiene que tener en el final para frenar sin que se pueda afectar muy negativamente la columna, por ejemplo, ¿sí? Y hay otra cuestión también de desempeño. Si es solamente producción de movimiento y no hay la capacidad de los músculos del torso de estabilizar la posición, principalmente en el final, o de no contraerse demasiado, o contraerse en un timing equivocado, errado, ¿sí? Si se contraen demasiado temprano, demasiado tarde, lo que ocurre es que la transferencia de energía de los miembros inferiores, que ya vimos que es tan importante, no va a ser la misma entre las piernas y los brazos, porque esta parte del centro no funciona solamente como algo dinámico, también es donde se transfiere, se hace la ligación de energía entre los miembros inferiores y los brazos. Entonces es importante que esos músculos sean entrenados de manera correcta, y eso no se hace con planchas, ¿sí? Se hace con movimientos de pie, preferencialmente con ejercicios que sean lo más similares posible a las acciones de karate, que sean o que sean por lo menos ejercicios multiarticulares. Si ustedes, por ejemplo, hacen sentadillas, pesos muertos o ejercicios de ese tipo con cargas pesadas, vuestros músculos del core, que no es solo la zona abdominal, estamos hablando de los glúteos, de la zona abdominal, de la zona lumbar, ¿cómo se dice? Suelo pélvico, ¿sí? Todos esos, los músculos como multifidos, músculos paraespinales, ¿sí? Determinados músculos en la espalda, todo eso es el core. Es como una caja que tiene músculos aquí, el diafragma, parte delantera, lateral, parte de atrás y debajo. Esa caja es el core. El core no son los abdominales, ¿sí? Entonces tenemos que tener ejercicios que sean dinámicos, que tengan algún tiempo de activación, o sea, algo que tenga una cierta imprevisibilidad que obligue mi core a reaccionar a aquella instabilidad. De pie preferencialmente, ejercicios con cargas pesadas van a activar vuestro core mucho más que una plancha o un crunch o un sit-up, y no es algo que sea específico para lo que hacemos en karate. Más, o ejercicios unilaterales, ¿sí? Van a obligar vuestro core a trabajar y activarse mucho más y específicamente. Mira, si quieren quedarse con los abdominales de Cristiano Ronaldo, si quieren una hipertrofia por una cuestión estética de vuestro recto abdominal, como he dicho antes, cualquier ejercicio que ponga nuestros abdominales como agonistas va a aumentar su masa muscular. Eso es una cosa.
Pero si yo quiero una zona abdominal, por ejemplo, el core, todos los músculos del core funcionales para mi rendimiento en karate es otra cosa diferente. ¿Sí? Yo quiero que mi core se trabaje como un todo. ¿Sí? No quiero aislar el trabajo en el recto abdominal, no, quiero que el core, glúteos, zona abdominal, el recto, los oblicuos, los músculos de la parte lumbar, el pavimento del suelo pélvico, los músculos extensores de la columna que participan en el core, todo eso trabaja como un todo en movimientos complejos, como una técnica de karate con una goma, como algo que tenga alguna instabilidad, como una sentadilla, como ejercicios unilaterales. Todo eso son buenas maneras de trabajar la estabilidad del torso para los puñetazos, ¿vale? Mira, pienso que está todo lo que quería. Solo una cosa más que es, claro que el core tiene que ser trabajado desde un punto de vista de fuerza máxima, potencia, fuerza, resistencia, todo. Porque si ustedes tienen un core muy fuerte, muy potente, pero que después no consigue hacer un trabajo aceptable durante 5 rondas de kata, donde hacen katas que duran 2 minutos y medio con máxima potencia y velocidad, entonces el core no tiene la capacidad de hacer su trabajo bien hecho durante mucho tiempo. Eso también es importante. Mira, muchas gracias por estar ahí. Espero que te haya sido útil la clase. Os espero la próxima semana. Y bien, no sé, porque yo estoy preparando una masterclass, así de aquellas solo para los fuertes, sobre entrenamiento de flexibilidad. Y probablemente va a ser desde aquí hace 15 días. Probablemente. Pero después quédense atentos a los canales Telegram, Instagram, todo de Karate Science Academy, que voy a divulgar eso. Y si yo tengo que preparar esa masterclass para de aquí a 15 días, probablemente la próxima semana no tengo tiempo para impartir la clase abierta de YouTube. Pero se queden atentos y van a saber de esa información por los canales de Karate Science Academy. Entonces, os invito una vez más para suscribir al canal, notificaciones activadas para que no se pierdan la clase y van al Telegram, a nuestro canal en español, que está el enlace en la descripción del vídeo, para descargar el PDF de esta clase de la semana pasada y todos los que tengo ahí. Es una cuestión de hacer un deslice para encontrar todos ellos, ¿vale? Muchas gracias y hasta pronto, compañeros.